Loco 1. Hook. Imagina caminar por un sendero nevado en las montañas del Himalaya y sentir, antes de ver nada, que algo te observa. Un peso en el aire. Una presencia que no se anuncia con ladridos, sino con silencio. Ahora imagina que lo que te observa pesa más de 90 kilogramos. Tiene una melena que rivaliza con la de un león y lleva más de 3000 años custodiando los monasterios más inaccesibles del mundo. En algún lugar del planeta, existen 12 razas de perros tan monumentales, tan antiguamente forjadas por el fuego de la selección y la supervivencia, que la ciencia aún debate si sus ancestros fueron lobos o algo más. Hoy en El Confín recorreremos 12 titanes caninos que desafían los límites de lo que creías posible dentro de la especie más antigua aliada del ser humano. Guardianes de imperios, cazadores de lobos, esculturas vivientes de músculo, lealtad y poder absoluto. Bienvenidos a El Confín. Si disfrutas descubrir lo que el mundo esconde en sus extremos, suscríbete a El Confín y dinos en los comentarios desde dónde nos ves hoy. Este es tu lugar. Akita Inu, Japón. En las montañas del norte de Japón, donde los cedros se doblan bajo el peso de la nieve y el silencio tiene textura, existe un animal que los japoneses no crían como mascota. Lo veneran. El Akita Inu, nombre que en japonés significa simplemente perro de Akita, la prefectura de donde proviene, es la personificación canina del Bushido, el código de honor del guerrero. Fue forjado durante siglos en las condiciones más implacables de la isla de Honshu, donde las temperaturas descienden a menos de 15 grados y las tormentas de nieve pueden durar semanas. Ese entorno hostil moldeó cada rasgo del Akita. Su doble pelaje impermeable, sus orejas triangulares pequeñas que minimizan la pérdida de calor, sus patas redondas y compactas con membranas interdigitales que actúan como raquetas de nieve naturales. Históricamente, el Akita fue el perro de caza de la nobleza japonesa. Sus cuadrillas perseguían jabalíes salvajes, ciervos y osos negros asiáticos en terrenos donde ningún humano se atrevería a aventurarse solo. Esta herencia de coraje se inscribió en su carácter con la permanencia del hierro. Es un perro que raramente ladra, pero que jamás retrocede. Los machos alcanzan entre 66 y 71 centímetros a la cruz y pesan entre 34 y 54 kilogramos. Las hembras, entre 61 y 66 centímetros y 32 a 45 kilogramos. Su cola enroscada sobre el lomo es su firma visual, el signo de una dignidad que no se negocia con extraños. En Japón, regalar una figura de Akita a alguien enfermo es un gesto de buen augurio. La raza fue declarada Monumento Natural del país en 1931, convirtiéndose en uno de los pocos animales del mundo protegidos por ley como Patrimonio Cultural Nacional. La historia que consolidó la leyenda mundial del Akita no fue una cacería ni una batalla. Fue la de un perro llamado Hachiko, que entre 1925 y 1935 acudió cada tarde a la estación de Shibuya en Tokio a esperar a su dueño, el profesor Hidesaburo Ueno, quien había muerto de un ataque cerebral mientras daba clases. Hachiko esperó 9 años, 3 meses y 15 días. La estatua que hoy corona la estación de Shibuya, uno de los puntos más concurridos del mundo, inmortalizó ese acto de fidelidad como ningún texto humano podría haberlo hecho. Nuestro siguiente titán viene de Alemania y fue diseñado literalmente para parecerse a un rey. Leonberger, Alemania. En 1846, un hombre llamado Heinrich Essig soñó con crear un perro que fuera la imagen viva del león que decoraba el escudo de la ciudad de Leonberg, en el estado alemán de Baden-Württemberg. Cruzó sistemáticamente al San Bernardo con el Terranova y la Gran Pirineo, y tras años de selección cuidadosa, obtuvo algo que ningún criador anterior había logrado. Un gigante que combinaba la fuerza de las montañas con el temperamento del fuego doméstico. El Leonberger es en esencia un gigante con alma de niño. Su característica máscara negra enmarca unos ojos de una dulzura casi desconcertante para un animal de sus proporciones. Los machos alcanzan entre 72 y 80 centímetros a la cruz y pesan entre 54 y 77 kilogramos. Las hembras, entre 65 y 75 centímetros y 41 a 61 kilogramos.
Su melena densa y su pelaje leonado lo hacen parecer desde la distancia exactamente lo que Essig pretendía: un felino en cuerpo canino. Pero la apariencia es solo el primer capítulo. El Leonberger es un nadador prodigioso, con membranas interdigitales que lo convierten en uno de los mejores rescatistas acuáticos del mundo canino. Posee un umbral de perturbación extraordinariamente alto. El ruido, el caos infantil, los espacios concurridos no lo alteran. Los equipos de rescate europeos lo han utilizado durante décadas en situaciones de catástrofe, precisamente porque su calma es proporcional a su tamaño. Su mantenimiento es un compromiso de por vida. Necesita cepillado profundo 2 o 3 veces por semana, y su dieta durante el crecimiento debe ser supervisada por veterinarios especializados para evitar displasia de cadera. Una inversión que ronda los 150 a 200 euros mensuales en alimentación de calidad. La recompensa es un compañero que llena cualquier habitación, no con su ladrido, sino con su presencia. El Leonberger estuvo al borde de la extinción en 2 ocasiones. Al final de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, cuando la escasez de alimentos hizo imposible mantener perros de este tamaño en Europa. En 1945, quedaban apenas 8 ejemplares de raza pura en el mundo. Que existan hoy más de 30.000 registrados es uno de los milagros silenciosos de la cinofilia moderna. Si el Leonberger es la nobleza con melena, el siguiente es la aristocracia en velocidad pura. Borzoi, galgo ruso. Rusia. Imagina una escultura de mármol blanco que de repente decide moverse. Eso es el Borzoi en reposo. Imagina ahora que esa escultura alcanza 60 km por hora en cuestión de segundos. Eso es el Borzoi en movimiento. Criado durante siglos por la nobleza rusa zarista para la caza del lobo en las estepas heladas, el Borzoi, cuyo nombre en ruso antiguo significa simplemente rápido, es la definición anatómica de la aerodinámica. Su cabeza es extraordinariamente larga y estrecha, su tórax profundo como un fuelle, sus extremidades largas y elásticas como resortes de acero. Esta arquitectura le permite una aceleración que deja a la mayoría de perros como estatuas. Los machos miden entre 75 y 85 centímetros a la cruz, con ejemplares que superan esa medida, y pesan entre 34 y 48 kilogramos. Esa relación peso-altura crea una silueta que parece desafiar la gravedad. Altos como una persona, delgados como atletas olímpicos. Las hembras se sitúan entre 68 y 78 centímetros. Su pelaje sedoso y ondulado, que puede ser blanco, dorado, crema o manchado, flota literalmente mientras corre. En el hogar el Borzoi es casi felino, silencioso, independiente, con una preferencia marcada por superficies cómodas tras el ejercicio. No es un perro que ladre ante cualquier estímulo. Es reservado, incluso algo altivo, con la conciencia tácita de quien sabe que es extraordinario. La caza con Borzoi fue durante siglos un privilegio exclusivo de la nobleza rusa. Los zares organizaban cacerías donde podían reunirse hasta 100 parejas de Borzoi para perseguir lobos en las estepas. Cuando los bolcheviques tomaron el poder en 1917, muchos consideraron al Borzoi un símbolo de la aristocracia y fueron sacrificados. La raza sobrevivió principalmente gracias a ejemplares exportados a Europa Occidental antes de la Revolución. A continuación, una raza que desde la distancia podría confundirse con una oveja, hasta que ve a sus pies y decide actuar. Komondor, Hungría. Las grandes llanuras húngaras, la Pusta, son uno de los paisajes más planos y despejados de Europa. Un horizonte infinito donde el viento y los lobos tienen ventaja sobre cualquier cosa que no esté preparada para enfrentarlos. Para sobrevivir en ese escenario durante milenios, los pastores magiares necesitaban un guardián que no solo fuera fuerte, sino invisible, que se confundiera con el rebaño. El Komondor es esa solución. Su pelaje, una armadura de cordones blancos densos y pesados, llamados dreadlocks por quienes los ven por primera vez, no es una extravagancia estética, es una tecnología de supervivencia milenaria. Los cordones protegen al perro de las dentelladas de los lobos, de los dientes de los osos que bajaban de los Cárpatos y de las temperaturas extremas de la Pusta. Son tan densos que pueden llegar a pesar entre 7 y 10 kilogramos por sí solos.
Los machos alcanzan mínimo 70 centímetros a la cruz. Muchos superan los 80 y pesan entre 50 y 60 kilogramos. Las hembras a partir de 65 centímetros, entre 40 y 50 kilogramos. El comondor no juega con extraños. No busca aprobación. Es un guardián territorial que toma decisiones de forma autónoma ante cualquier amenaza. Su rol histórico requería que actuara cuando no había ningún humano cerca para dar órdenes. La formación de esos cordones comienza cuando el cachorro tiene entre 9 y 12 meses y requiere años para alcanzar su longitud definitiva. El proceso no puede acelerarse. Como todo lo que vale, exige tiempo. El pelaje mojado de un comondor adulto puede duplicar literalmente el peso del animal. Un ejemplar que en seco pesa 55 kilogramos puede superar los 80 cuando emerge de una tormenta o de un río. Los pastores húngaros lo sabían. Nunca los llevaban a las cacerías en lluvia intensa. Las batallas en la pusta se libraban siempre en campo abierto, bajo cielos despejados. De la llanura húngara pasamos a las colinas verdes de Irlanda, donde vive el más alto de todos los titanes de esta lista. Irish Wolfhound, Irlanda. Existió una época en la historia en que los reyes de Irlanda medían su poder no por el número de castillos que poseían, sino por la cantidad de Irish Wolfhounds que habitaban sus patios. Julio César los menciona en sus crónicas. Los faraones egipcios los recibían como obsequios diplomáticos. El Senado romano decretó en el año 391 d.C. que estos perros solo podían ser propiedad del Estado. El Irish Wolfhound es el perro más alto del mundo en términos de estándar de raza. Los machos deben medir mínimo 81 centímetros a la cruz, y no es raro que superen los 86, incluso los 90 centímetros. Parados sobre sus patas traseras, muchos ejemplares superan los 2 metros de altura. Su peso oscila entre 54 y 70 kilogramos en los machos, a partir de 48 en las hembras. Fueron criados específicamente para algo que ningún otro perro podía hacer: derribar jinetes armados de sus caballos en plena batalla y cazar alces irlandeses, un cérvido extinto que alcanzaba los 2 metros de alzada y pesaba más de 600 kilogramos. Hoy, esa energía guerrera ha sido completamente sublimada en un carácter que los criadores describen con una sola frase: gentle when stroked, fierce when provoked. Suave cuando se le acaricia, feroz cuando se le provoca. Su esperanza de vida es corta, entre 6 y 8 años. Para quienes los conocen, esto no es solo un dato veterinario. Es la condición que hace que cada momento con uno de ellos sea de una intensidad particular. Como todo lo grandioso, el Wolfhound no fue diseñado para la permanencia. En 1652, Oliver Cromwell prohibió por decreto real la exportación de Irish Wolfhounds fuera de las Islas Británicas. La razón: tantos ejemplares habían sido enviados como regalos a la nobleza europea que la población de lobos irlandeses comenzó a multiplicarse sin control. El Wolfhound había cumplido su función tan bien que sin él el equilibrio ecológico de Irlanda se rompía. Pero si crees que esto ya es extraordinario, lo que viene a continuación va a redefinir lo que entiendes por poder canino. Abandonamos Europa del Norte y viajamos al extremo sur de África, donde la tierra misma parece forjar perros de acero. Boer Boel, Sudáfrica. En el África del siglo XVII, los colonos boeres necesitaban algo que ningún perro europeo podía darles: un guardián capaz de enfrentarse a leones, leopardos e hienas en terrenos sin cercas, sin vecinos y sin posibilidad de pedir ayuda. Lo que crearon cruzando mastines europeos con perros de caza locales durante generaciones de selección brutal fue el Boer Boel. Boer significa granjero en afrikaans. Boel es una contracción de bulldog, el granjero perro toro. El nombre dice todo lo que necesitas saber sobre su función y su naturaleza. Su cuerpo es un bloque compacto de músculo funcional, pecho ancho y profundo, mandíbula cuadrada de una potencia aplastante, extremidades cortas y densas que le dan una base de gravedad excepcional. Los machos miden entre 64 y 70 centímetros a la cruz y pesan habitualmente entre 70 y 90 kilogramos, con ejemplares masivos que superan esa cifra. Las hembras, entre 59 y 65 centímetros. Lo que distingue al Boer Boel de otros mastines es su inteligencia. No es un perro que ataca sin discriminar.
Posee lo que los criadores llaman instinto de discernimiento, una capacidad para leer situaciones y distinguir entre una amenaza real y un visitante inocente que resulta casi desconcertante en un animal de esta potencia. Es profundamente unido a los niños de su familia, a quienes considera su responsabilidad más sagrada. El Boerboel está actualmente prohibido o severamente restringido en varios países europeos, incluyendo Dinamarca, Rumanía y partes de Alemania. La razón no es su historial de agresividad, que en contextos de crianza responsable es notablemente bajo, sino una estadística. En pruebas de mordida de trabajo, el Boerboel supera sistemáticamente los 450 psi de presión, suficiente para fracturar hueso. La UE prefiere legislar la precaución. De las granjas africanas viajamos a las mesetas de Anatolia, donde vive el perro con la mordida más poderosa documentada en el mundo. Kangal turco, Turquía. Existe un linaje canino en la meseta de Anatolia que no ha cambiado significativamente en más de 6.000 años. Los relieves de la antigua ciudad de Çatalhöyük, una de las primeras concentraciones urbanas de la historia humana, muestran perros de silueta inconfundiblemente parecida al Kangal moderno. Mientras Grecia y Roma construían civilizaciones, el Kangal ya estaba guardando rebaños en las mismas colinas, donde hoy sigue haciéndolo. El gobierno turco lo considera patrimonio nacional. La exportación de ejemplares de línea pura estuvo prohibida durante décadas y aún hoy está sujeta a regulaciones estrictas. El Kangal es el único perro del mundo que ostenta un récord oficial de fuerza de mordida: 743 libras por pulgada cuadrada, aproximadamente 337 kilogramos de presión. Para comparar, el león africano muerde con una fuerza de entre 650 y 1000 psi. El Kangal está en esa liga. Los machos miden entre 72 y 85 centímetros a la cruz y pesan entre 48 y 65 kilogramos. Las hembras, entre 70 y 79 centímetros y 40 a 55 kilogramos. Su pelaje color arena con máscara negra no es solo estético. Le permite camuflarse en el paisaje anatolio mientras patrulla perímetros de varios kilómetros cuadrados sin fatiga visible. Lo que lo hace verdaderamente excepcional no es la fuerza, es la filosofía. El Kangal no caza, disuade. Su función es interponerse entre el lobo o el oso y el rebaño y demostrar, con presencia, con voz, con determinación, que el costo de atacar es demasiado alto. Solo cuando esa disuasión falla, activa su fuerza. Este equilibrio entre potencia y templanza lo convierte en algo raro: un guerrero que prefiere la paz. En Namibia y Kenia, organizaciones de conservación han introducido kangales para proteger los rebaños de granjas locales del ataque de guepardos y leopardos. El resultado ha sido una reducción drástica de la caza ilegal de felinos amenazados. Los agricultores, al no perder ganado, dejaron de matar a los depredadores. El Kangal, sin saberlo, se convirtió en herramienta de conservación ambiental. Continuamos en las grandes llanuras de Europa del Este, con una raza que solo los reyes podían poseer. Kubas, Hungría. En la corte del rey Matías Corvino de Hungría, en el siglo XV, existía una regla no escrita. El Kubas era el único ser en el palacio al que el rey confiaba plenamente. No a sus ministros, no a sus generales, al Kubas. Kubas deriva del turco antiguo Kawash, que significa guardia armado. El nombre no es metafórico. Durante siglos, esta raza fue literalmente el guardaespaldas de la realeza húngara y su posesión estaba reservada por decreto a la nobleza. Un campesino que fuera sorprendido con un Kubas podía ser castigado con severidad. El perro blanco era sinónimo de poder, y el poder no se compartía. Su manto blanco puro y ondulado no es arbitrario. En las montañas Cárpatas y las llanuras húngaras donde trabajaba como perro de rebaño, el blanco permitía a los pastores distinguirlo de los lobos durante los ataques nocturnos. En la oscuridad, un Kubas gris podría ser confundido con un depredador y recibir un golpe de cayado. El blanco era, literalmente, una cuestión de supervivencia. Los machos miden entre 71 y 76 centímetros a la cruz y pesan entre 48 y 62 kilogramos. Las hembras, entre 66 y 70 centímetros y 37 a 50 kilogramos.
Su constitución atlética, pecho profundo, extremidades musculosas, zancada amplia, contrasta con la delicadeza de su pelaje, creando esa paradoja que define a los grandes guardianes. La apariencia de la belleza, la realidad de la fuerza. El cubas estuvo a punto de desaparecer 2 veces en el siglo XX. Primero en la Primera Guerra Mundial, cuando la escasez llevó a la gente a sacrificar perros grandes para ahorrar comida. Luego en la Segunda, cuando el ejército soviético que ocupó Hungría disparó sistemáticamente a los cubas que encontraba en las granjas porque se interponían en su avance. Al terminar la guerra, quedaban menos de 30 ejemplares documentados en toda Europa. Cruzamos los Alpes y llegamos a los prados suizos, donde vive uno de los perros más hermosos que ha creado la naturaleza y el ser humano juntos. Boyero de Berna, Suiza. Existe un triángulo de color en el mundo canino que no tiene rival: el negro brillante, el blanco inmaculado y el marrón oxidado del boyero de Berna. Esta trinidad cromática, distribuida con una simetría que parece pintada a mano, convirtió a esta raza en el símbolo visual de los prealpes suizos durante siglos. El boyero de Berna, en alemán, Berner Sennenhund, no fue criado para la nobleza ni para la guerra. Fue criado para el granjero, para tirar de pequeños carros cargados con leche y queso a través de los caminos de montaña de los cantones de Berna y Friburgo, para guiar el ganado hacia los pastos de altura, para vigilar la granja durante las noches largas del invierno alpino. Era el compañero de trabajo de la gente común, y eso marcó su carácter de manera indeleble. Los machos miden entre 64 y 70 centímetros a la cruz y pesan entre 38 y 50 kilogramos. Las hembras, entre 58 y 66 centímetros y 36 a 48 kilogramos. Su cuerpo es compacto y fuerte, diseñado para el trabajo de tracción en pendiente. Su temperamento es su definición más precisa: afectuoso, dócil, consciente de su propia fuerza, hasta el punto de que con los niños más pequeños de la casa puede llegar a ser delicado como el tacto de una mano adulta. Una de las características más documentadas del boyero de Berna es su capacidad para leer el estado emocional de los humanos a su alrededor. Esta sensibilidad lo ha convertido en uno de los perros de terapia más utilizados en Europa, especialmente con pacientes geriátricos y niños con trastornos del espectro autista. El boyero de Berna fue salvado del olvido a principios del siglo XX por un solo hombre, el profesor Albert Heim, zoólogo de Zúrich, que recorrió los valles suizos documentando los últimos ejemplares de raza pura, cuando la industrialización los estaba haciendo obsoletos. En 1907 fundó el primer club de criadores suizo. Sin su intervención, esta raza habría desaparecido antes de la Primera Guerra Mundial, tan silenciosamente como las diligencias que sus ancestros tiraban. Dejamos los Alpes y ascendemos hacia el sistema montañoso más antiguo y salvaje de Europa, el Gran Cáucaso, donde el 10º titán de esta lista no solo guarda rebaños, sino montañas enteras. Pastor caucásico, Ovcharka, Cáucaso. La cordillera del Cáucaso, esa masa de granito y hielo eterno que separa Europa de Asia, ha producido durante milenios dos cosas con una eficacia sin igual: alpinistas que desafían la física y perros que desafían cualquier depredador conocido. El pastor caucásico, Kavkazskaya Ovcharka en ruso, es el producto más extremo de ambas tradiciones. Criado durante siglos en las regiones de Georgia, Armenia, Azerbaiyán y las repúblicas del norte del Cáucaso para proteger rebaños de lobos y osos pardos, el pastor caucásico es una máquina de guerra biológica. Su pelaje, una armadura de lana densa que puede alcanzar los 15 centímetros de grosor en la zona del cuello y el pecho, le permite dormir a la intemperie bajo temperaturas de menos de 30 grados sin deterioro físico observable. No hay perro en Europa que pueda hacer eso. Los machos tienen una altura mínima de 72 centímetros, pero la mayoría supera los 75 o 78. El peso mínimo documentado en estándar de raza es 50 kilogramos, pero los ejemplares más grandes escalan frecuentemente hasta 90 kilogramos. En términos de masa muscular por unidad de longitud, ninguna otra raza en esta lista lo supera. Su carácter es el resultado directo de su función, desconfiado de los extraños hasta el extremo, territorial con una intensidad que puede resultar difícil de gestionar incluso para criadores experimentados,
y leal a su familia con una profundidad que solo el Akita Inu puede rivalizar. No es un perro para principiantes, es un perro para personas que entienden que ciertos poderes exigen cierta responsabilidad. Durante la Guerra Fría, el ejército soviético utilizó al pastor caucásico como perro de guardia en instalaciones nucleares, campos de prisioneros y fronteras. Cuando cayó el muro de Berlín, los alemanes orientales liberaron a sus perros fronterizos. Varios pastores caucasianos que no pudieron ser capturados se integraron en manadas de lobos del Erzgebirge, las montañas entre Alemania y la República Checa. Los biólogos que estudiaron esas manadas encontraron diferencias morfológicas significativas respecto a las manadas de lobos puros. Ascendemos, más alto aún, al techo del mundo, donde el 11º titán guarda los monasterios que la humanidad construyó, más cerca del cielo. Mastín tibetano, Himalaya, a más de 4,000 metros de altitud, donde el oxígeno escasea y el viento aúlla entre los pasos de montaña como un ser vivo, los monasterios tibetanos tienen una tradición que data de más de 2 milenios. Cada noche, liberan a sus guardianes. Al amanecer, los recogen. Durante la oscuridad, los monasterios pertenecen al Do-ki, perro atado en tibetano, el animal que los occidentales llamarían mastín tibetano. Se considera que el mastín tibetano es el ancestro genético de todos los mastines del mundo. Los estudios de ADN sugieren que lleva más de 5.000 años relativamente aislado en el altiplano tibetano, sin cruces significativos con otras razas. En términos de pureza genética, es uno de los perros más originales del planeta. Los machos miden entre 66 y 76 centímetros a la cruz y pesan entre 45 y 73 kilogramos, con registros de ejemplares que rozan los 90. Su melena leonina, que puede alcanzar los 20 centímetros de longitud en el cuello y el pecho, le da un aspecto místico que ninguna foto hace justicia. Es un animal nocturno por instinto. Durante el día puede parecer apático e indiferente. Al caer la noche, algo ancestral se activa en él. Su carácter es el de un pensador independiente. El mastín tibetano no obedece, evalúa. Para él, cada orden es una propuesta que considera antes de ejecutar. Los tibetanos no lo ven como una debilidad, sino como una virtud. Un guardián que piensa por sí mismo es más valioso que uno que espera instrucciones. En los años 2000, China experimentó una burbuja especulativa en torno al mastín tibetano que no tiene precedentes en la historia de la sinofilia mundial. Algunos ejemplares de línea imperial fueron vendidos por más de 1,5 millones de euros. Empresarios chinos los compraban como símbolo de estatus, en algunos casos junto con joyas de oro para su collar. La burbuja colapsó alrededor de 2013 y miles de mastines tibetanos fueron abandonados. Hoy, existen colonias ferales de esta raza en provincias remotas de China. Hemos ascendido al Himalaya. Ahora descendemos a la Italia antigua, al 11º de los gigantes, heredero directo de los perros de guerra del Imperio Romano. Mastín napolitano. Italia, el más grandioso. Hace 2000 años, en los coliseos de Roma, los espectadores no solo veían gladiadores, veían también a los canis pugnax, los perros de guerra romanos que las legiones llevaban a sus campañas en Britania, Germania y el norte de África. Perros de combate, perros de asedio, perros que los historiadores romanos describían como capaces de derribar a un hombre armado y no soltarlo hasta recibir órdenes. El mastín napolitano es el descendiente directo de ese linaje. Fue desarrollado específicamente en la región de Campania, en torno a la ciudad de Nápoles, a partir de los canis pugnax romanos que quedaron en el sur de Italia tras la caída del imperio. Durante siglos permaneció casi desconocido fuera de esa región, hasta que el cinófilo italiano, Piero Scanziani, lo presentó en la Exposición Canina de Milán en 1946 y el mundo comprendió que existía algo que no había visto antes. Su apariencia es única en el mundo canino. Un cuerpo masivo, cubierto de piel suelta que forma pliegues profundos alrededor del cuello y el rostro, belfos colgantes que le dan una expresión solemne y casi prehistórica, ojos hundidos bajo pliegues de piel que le confieren una mirada de contemplación oscura. Los machos miden entre 65 y 75 centímetros y pesan entre 60 y 70 kilogramos,
con ejemplares que superan ampliamente los 80. Las hembras, entre 60 y 68 centímetros. No es un perro activo. Prefiere observar el mundo desde un rincón estratégico, con la economía de movimientos del que sabe que su presencia sola es suficiente disuasión. Sus pliegues cutáneos requieren limpieza diaria para evitar infecciones. Un cuidado menor comparado con la realidad de tener en casa a un heredero de 2000 años de historia militar. El mastín napolitano fue el modelo visual para el perro Fang de la saga Harry Potter. J.K. Rowling eligió específicamente esta raza para Hagrid por una razón precisa. Quería un animal que pareciera aterrador, pero que en realidad fuera completamente inofensivo con las personas que amaba. Esa paradoja, la apariencia del monstruo con el corazón del protector, define al mastín napolitano mejor que cualquier descripción técnica. 2000 años después de que marchara con las legiones de Roma, el mastín napolitano sigue haciendo lo mismo que entonces: observar, proteger, decidir cuándo actuar. La historia de la civilización humana, escrita en pliegues de piel y en una mandíbula que la ingeniería no ha superado. 12 razas, 12 filosofías distintas del mundo, 12 respuestas caninas a preguntas que el ser humano se fue haciendo a lo largo de 10.000 años de coexistencia. ¿Quién guarda mientras dormimos? ¿Quién corre cuando necesitamos alcanzar lo inalcanzable? ¿Quién permanece cuando todo lo demás ha fallado? Lo que hemos recorrido hoy no es solo un catálogo de tamaños y pesos, es un archivo de decisiones humanas. Cada una de estas razas es el resultado de generaciones de seres humanos que miraron a un perro y dijeron: esto, más de esto, Bumán, más lealtad, más fuerza, más velocidad, más resistencia, más presencia. Y la naturaleza, con la paciencia que solo los milenios permiten, respondió: quizás la pregunta que estas 12 razas nos hacen no es qué pueden hacer ellas por nosotros, sino qué hemos elegido valorar en aquello que durante siglos hemos llamado nuestro mejor amigo. Si pudieras tener uno de estos 12 titanes en tu vida, y solo uno, ¿cuál sería? ¿La lealtad casi mística del Akita? ¿La fuerza ancestral del mastín napolitano? ¿O la velocidad imposible del borzoi? Cuéntanos en los comentarios. Si este recorrido te dejó sin palabras, apóyanos con un me gusta y suscríbete a El Confín para no perderte el próximo destino. Hasta la próxima.